Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida. En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite una vez más poder compartir con ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor y recibir a través de ella la exhortación y sobre todo poder recibir el corazón de Dios a través de las Escrituras. Recordemos que la ley de Jehová es lámpara a nuestros pies. Y en esta oportunidad queremos empezar el estudio, queremos empezar esta meditación acerca de un salmo que escribió precisamente un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Y es el Salmo 133, que es un salmo, es un cántico gradual de David. Y David escribe una verdad importantísima para la vida de la iglesia precisamente en este tiempo. Y es un salmo que habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Es un salmo que habla de la unidad ministerial que debe de haber en nuestras iglesias y en los ministerios. Y David dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar en armonía. El estar juntos habla de número, pero el estar en armonía es un trabajo que solamente lo logra el Espíritu Santo. Y van a lograr estar en armonía aquellos que tienen una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo lo que busca es la unidad, es la armonía. Y fíjense que David compara esa unidad y esa armonía como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y sabemos bíblicamente que el óleo habla del aceite. Y el aceite en la Biblia por lo menos tiene tres funciones. Y una de las funciones que tenía el óleo, el aceite, era hacer que las lámparas siempre estuvieran encendidas. Recordarán aquellas vírgenes prudentes que tenían aceite suficiente para que sus lámparas siempre estuvieran encendidas. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Hace que ese fuego en nuestra vida espiritual siempre esté encendida. Esa vida devocional, esa vida que nos llama a la oración, que nos llama a la vida de la palabra, que nos llama a la administración, a la intercesión, es lo que hace el óleo en nuestra vida. Pero el óleo también hablaba de la unción que había en el sacerdote. Y creo que hoy en día necesitamos ministerios que puedan fluir bajo esa unción, porque es a través de esa unción que haremos que los yugos de muchas vidas que están en esclavitud por el pecado, por los vicios, por las drogas, esclavos en depresiones, esclavos en recuerdos, eso lo va a lograr solo la unción del Espíritu que fluye en la boca de aquellos que tengan el aceite de Dios fluyendo en sus vidas. Pero también el óleo era usado para sanar las vidas. Recordarán cuando aquel hombre, el buen samaritano, dice que descendió de su caballo y él vendó sus heridas, pero le echó aceite. Y de eso habla precisamente el Espíritu Santo, hermanos, en nuestras vidas. Habla de una vida devocional, habla de una vida que tiene unción, que vive en la unción de Dios y fluye en la unción de Dios, pero a través de nuestras vidas también nosotros sanamos. Y creo que la unidad de la iglesia precisamente debe de moverse en esta mística, debe de moverse en armonía, debe de moverse en unidad. Por eso David dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante hoy en día como iglesias, como ministerios, que podamos caminar unidos, que podamos trabajar unánimes
en armonía. Y creo que David entendía, hermanos, este salmo, porque cuando David fue llevado al trono, David empezó a reinar durante los primeros 7 años en Judá. Pero David no reinaba sobre todo Israel. Y esa historia nosotros la podemos encontrar, hermanos, ahí en el libro de Segunda de Samuel. En el libro de Segunda de Samuel podemos encontrar esto, que cuando David empezó a reinar, David reinó únicamente en Judá, pero no era sobre todo Israel. Y lo dice ahí en Segunda de Samuel 2, del 4 al 7. Y dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. Y versículo 7: esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Entonces aquí en este pasaje deja ver que David empezó a reinar sobre Judá. Pero David, cuando empezó a reinar, tenía un propósito, y era precisamente lo que dice el Salmo: era unificar las tribus, era que los hermanos vivieran juntos en armonía. Y 7 años después, imagínense, pasaron 7 años, y eso obviamente le dolía no solamente al corazón de David, sino que también al corazón de Dios, ver que Israel estaba dividido, el reino del sur y el reino del norte. David empezó a reinar en Judá, pero 7 años después se da el milagro, y eso lo registra la Biblia ahí, hermanos, en Segunda de Samuel, en el capítulo 5, y quiero que veamos ahí, hermanos, y dice el título en Segunda de Samuel 5: David es proclamado rey de Israel. 8 años después, 7 años después, porque David reinó 7 años en Judá y 33 años en todo Israel. David reinó 40 años por todo, pero los primeros 7 años los hizo en Judá, y luego él unificó las tribus. Y lo dice ahí, hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 1 al 7. Fíjense, dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. David, somos hermanos, no tenemos por qué estar desunidos, no tenemos por qué estar divididos. El enemigo solo viene a eso, hermanos, viene a dividir las tribus, llegó a dividir las tribus, a dividir los ministerios. Y David dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora las tribus restantes se acercan a David y dice: David, nosotros somos hueso tuyo, somos carne tuya. Y dice la Biblia: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú, oh David, quien sacaba a Israel a las guerras y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, David: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre todo Israel. Entonces David entendía lo que él estaba diciendo en ese Salmo 133. Él lo experimentó. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él hizo que los que habitaban en Judá se unificaran con el resto de las tribus y formaron un solo hombre, formaron un solo ejército. ¿Y saben cuál fue la siguiente bendición? Lo registra ahí Segunda de Samuel en el capítulo 6 y en el versículo del 1 al 3. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 de ambos pueblos, en un solo pueblo. Y se levantó David y partió de Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y saben, David recuperó el arca, David recuperó la presencia de Dios. Es figura del óleo, del aceite, que no debe de faltar en medio del pueblo de Dios. Mientras Judá
e Israel, el resto de las tribus, estaban desunidos. El arca estaba vagando y estaba en manos de los filisteos, en manos de los enemigos. Pero cuando David, como un propósito divino, un propósito de Dios, unificó Judá con el resto de las tribus y formaron esa armonía, entonces el siguiente paso, ellos recuperaron el arca de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y saben, hermanos, cuando esa arca está en medio del pueblo, hay bendición porque Dios está presente. Y lo dice ahí, hermanos, en 2 de Samuel 6, en el versículo 9, después de que Dios hirió a Usa por haber agarrado el arca, dice que el arca se fue a casa de Obed-edom. ¿Y qué pasó en la casa de Obed-edom? Y dice en el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Por qué? Porque cuando el arca de Dios, la presencia de Dios, está en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestro ministerio, van a suceder cosas maravillosas y nuestras vidas y nuestras familias van a ser bendecidas. Pero ¿por qué el arca estaba vagando y no estaba en medio del pueblo? Porque había una división interna en el reino de Israel. Por un lado Judá y por el otro lado el resto de las tribus. Pero David nos enseña en ese salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. David logró esa armonía. Y saben, hermanos, que ese era el propósito también de Jesús, traer armonía en medio de su pueblo. Y lo dice ahí, hermanos, y quiero que vayamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 y en el versículo 20 al versículo 23. Fíjense el propósito de Jesús de venir a conquistar el corazón de sus discípulos. Era hacer de ellos un equipo, es hacer de ellos un solo cuerpo, porque somos un cuerpo. Y la iglesia debe de entender que la unidad y la armonía traen bendición de parte de Dios y que ese es el propósito de Dios. Esa era el clamor y era la oración de Jesús ante el Padre. Y lo dice ahí en el versículo 20 del capítulo 17. Mas no ruego solamente por estos, fíjense el ruego de Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquellos que han de creer, aquellos que ya creen y aquellos que han de creer, debemos de entender que el propósito de Dios es la unidad, para que todos sean uno, para que todos sean uno, no dispersos, no unos por aquí y otros por allá, sino que todos sean uno, unánimes, como en la vida de los Hechos. Todos estaban unánimes juntos, tenían un mismo espíritu, un mismo sentir, la unidad del espíritu. Por eso Jesús oraba y clamaba ante el Padre para que todos ellos y todos nosotros seamos uno, porque ahí está la bendición de Dios para nuestras vidas, nuestras familias y nuestros ministerios. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y que yo los envío a ellos. O sea, hermanos, la unidad de la iglesia es importante para que el mundo crea. Pero si estamos desunidos, si estamos unos por un lado y otros por el otro lado, no vamos a parecer hermanos. Porque la Biblia dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si ustedes se aman los unos con los otros. En esto van a conocer el mundo, que ustedes son mis discípulos, si ustedes están juntos en armonía. Por eso es importante, pastor, que me escuchas, líder, anciano,
de las diferentes iglesias de Zacapa, Chiquimula y el sector donde nos ven. Es importante que oremos por la unidad de las familias, la unidad en la iglesia, la unidad de los ministerios. En Guatemala vivimos en una confrontación que cada día está hiriendo nuestra sociedad y nos está dejando como un país violento por esa desunión. Pero en la iglesia no debe de suceder eso. Y triste, pero como que ese sentir o ese espíritu está entrando a la iglesia, a las familias. Y eso no debe de suceder porque es el enemigo queriendo traer división y quitar la hermandad y quitar la armonía, que es lo que atrae, hermanos, el aceite y el óleo, para que allí, dice el Salmo, allí Dios envíe bendición y vida eterna. Hermanos, la unidad es importante. Fíjense, quiero que vayamos, hermanos, a considerar un milagro que el Señor hizo, hermanos, ahí, porque vemos realmente la unidad del cuerpo. Y esto, hermanos, lo vemos precisamente ahí en Marcos, en el capítulo 5. Quiero que vayamos a Marcos, en el capítulo 5, porque ahí el Señor Jesús resucitó a una niña. Y es lo que hoy necesitamos, que el aceite de Dios, la unción de Dios pueda entrar a los hogares y ver esta clase de milagros en medio de la iglesia. Y Marcos en el capítulo 5 y en el versículo 35, y es el milagro de la hija de Jairo. Y dice la Biblia ahí en el versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Qué triste este cuadro. Mira, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, ya no hay esperanza. Pero el poder de la resurrección iba a llegar a esa casa a través de Jesús. Pero veamos estos detalles. Y estos detalles, hermanos, los vamos a encontrar precisamente cuando Jesús entró a la casa. Y es bien importante que cuando Jesús entre a la casa, cuando Jesús entre a la iglesia, cuando Jesús entre a tu ministerio, no encuentre estas actitudes que habían en estos hombres. Porque estas actitudes son las que rompen la unidad. Son los que rompen la armonía. Son las actitudes las que pueden atraer la presencia de Dios, o son las actitudes que pueden alejar la presencia de Dios. El buen óleo. Son las actitudes las que logran la armonía dentro de la iglesia. Actitudes de servicio, actitudes de perdón, actitudes de amor, actitudes, hermanos, buenas, atraen la presencia de Dios. Y fíjense, dice la Biblia ahí en el versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Hermanos, los lamentos alejan la presencia de Dios. El lamento, el lloro amargo, tenía que fluir la fe. Y dice ahí en el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Fíjense, más se burlaban de él. Las mismas personas que alborotaban al pueblo con sus actitudes, ahora están burlándose. Están trayendo escarnio. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque el escarnecedor dentro de la casa, como ellos, rompen la unidad. Y rompiendo la unidad, el aceite, hermanos, no puede fluir. Entonces Jesús hizo algo. Y dice que cuando ellos se burlaban, mas él, echándolos fuera a todos. Jesús echó afuera a todos que no contribuían a la armonía y a la unidad y al milagro que iba Jesús a hacer. Sino que él, dice la Biblia, que tomó al padre y a la madre de la niña, porque ellos estaban esperando un milagro.
Y es que cuando hay necesidad en nuestro corazón, estamos abiertos a que el milagro se pueda llevar a cabo. Y Jesús agarró al Padre, agarró a la madre y agarró a sus 3 discípulos que iban con él. Y entrando en la casa, dice que cerraron las puertas. Dice, y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y anduvo. Hermanos, ese milagro sucedió porque el Señor Jesús, cuando llegó a casa, empezó a sacar aquellos y empezó a sacar aquellas cosas que no logran la armonía. Y nosotros debemos de ser responsables que si estamos dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, tenemos que atraer la armonía del Espíritu Santo para que ese buen óleo pueda fluir y que los milagros se puedan dar en tu iglesia, en tu ministerio, en tu familia, en tu hogar. Por eso el Señor Jesús oraba, hermanos, oraba ahí en Juan, en el capítulo 17, hermanos, y en el versículo 20 al 23, oraba ante el Padre y veía la importancia que era la unidad, hermanos, del cuerpo de sus discípulos para atraer fuertemente. Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Fíjense, muchos iban a creer ya no por la palabra de Jesús, sino por la palabra de los nuevos discípulos que ya estaban convertidos. Y tú eres un discípulo. Y van a creer por tu palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra que está en tu boca llevará aceite para sanar las vidas, para sanar los corazones, para hacer milagros maravillosos. Y dice el Señor Jesús, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste y tú los enviaste a ellos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si hay amor los unos con los otros. Y eso es lo que vemos, hermanos, en la casa de Jairo. Ahí sucedió el amor de Dios, la unidad del Espíritu, la armonía del Espíritu. Por eso, qué importante es estar conectados los unos con los otros, orando todo el cuerpo de Cristo, escudriñando la palabra de Dios, teniendo el mismo sentir, teniendo la misma devoción, el mismo gozo, hermanos, teniendo unánimes juntos, como sucedió en el libro de Hechos. Dice que no había nada que ellos tuvieran, hermanos, en común, porque dice que todas las cosas ellos se las repartían. ¿Por qué? Porque ellos estaban unánimes juntos orando y de repente llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los encontró unánimes, juntos, en armonía, y por eso es que el aceite fluyó en sus vidas. Y esto era lo que el apóstol Pablo enseñaba. Y lo vemos ahí, hermanos, ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 2. Y vemos ahí la exhortación apostólica que Pablo da a la iglesia de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 2. Y Pablo dice, os alabo, hermanos. Y quiero que veamos aquí, ¿por qué Pablo alababa esta iglesia? Creo que es importante entender a la luz de la palabra los buenos consejos apostólicos. Y Pablo le dice a esta iglesia, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Una forma de que Dios ha de alabar a la iglesia es aquella iglesia que se preocupa por los ministerios, que se preocupa por los pastores, por los líderes, en sus cuidados personales, que estamos atentos a las necesidades de nuestros pastores, no solo las económicas, sino las espirituales, emocionales, que podamos estar cerca. Y Pablo los alababa, yo los alabo. Pero en el versículo, hermanos, 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y tenemos que ver por qué Pablo no alababa en este contexto a esta iglesia. Y era
Porque dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y hermanos, cuando nosotros nos congregamos, queremos que después de la reunión salir bendecidos, salir edificados. Así como cuando Jesús salió de esa casa, hubo un milagro, se dio una resurrección. Las familias, esos padres quedaron contentos porque su hija había recibido ese milagro. Y cuando nosotros vamos a la iglesia a congregarnos, queremos salir con el aceite de Dios en nuestras vidas, en nuestras lámparas, para que alumbremos a este mundo. Pero Pablo dice, pero ustedes cuando se congregan para lo peor. ¿Y por qué? Y dice Pablo ahí, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pablo dice, cuando ustedes se congregan hay muchas divisiones. Y estas divisiones venían desde 1 Corintios 1 y 2, en donde unos decían yo soy de Apolos y otros soy de Pablo. Hermanos, esa actitud ya no debe de estar, porque eso rompe la unidad. Yo soy de este ministerio, yo soy del otro ministerio. Y estamos desangrando el cuerpo de Cristo. Y Jesús y Pablo dice, ¿quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? ¿Quién es este ministerio? ¿Y quién es aquel ministerio? Servidores de Cristo, por los cuales habéis creído y os habéis acercado a Cristo, pero el crecimiento lo da Dios. Y eso es lo que los líderes y pastores hoy en día debemos entender. Si queremos tener milagros como sucedieron en la iglesia primitiva, en la iglesia de Hechos, si queremos tener milagros como sucedieron en la casa de Jairo, tenemos que vivir en unidad, tenemos que vivir en armonía, tenemos que vivir en el amor de Cristo. Si tú, pastor, líder, tienes enemistad con un líder dentro de tu iglesia o fuera en otro ministerio, en otra tribu, que aunque es de otra tribu, somos un mismo cuerpo, otro ministerio. Dices, si tú te acuerdas que vienes al altar y traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero. Ve y consigue la unidad, consigue la armonía con ese hermano. Y entonces ve y preséntate y trae tu ofrenda. Porque el Señor dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, que ustedes se amen unos a otros, para que podamos estar en luz, que podamos manifestar la luz de Dios y hacer que el aceite de Dios pueda fluir en medio de nuestras vidas y de nuestros corazones. Hermanos, así vivía la iglesia. Y quiero que vayamos a ver, hermanos, para terminar, lo que sucedió ahí en el libro de Hechos, cuando Pablo llegó a la iglesia de Antioquía. Hermanos, para que nosotros veamos, hermanos, que esta dinámica era la dinámica de las iglesias en el libro de Hechos. Y por eso fue que Dios se manifestó de una manera poderosa. Fíjense, ahí en Hechos, en el capítulo 11 y en el versículo 19, la iglesia en Antioquía. Qué iglesia más ejemplar para darnos a conocer a nosotros la unidad que había en la iglesia. Y por eso es que el Señor se movía. Fue en esta iglesia en donde se les llamó cristianos por primera vez. Pero fíjense, lo que se movía ahí era el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, fíjense cómo se formó esta iglesia. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos primeramente. Esta iglesia se formó por consecuencia de la persecución que vino a causa de Esteban. ¿Quién provocó esa persecución? Saulo de Tarso. Saulo fue el hombre que promulgó esta persecución y consintió, dice la Biblia, en la muerte de Esteban. Pero ¿qué sucedió más adelante? Y dice la Biblia, hermanos, ahí en el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo le trajo a Antioquía. Bernabé fue a traer a Pablo a Tarso porque ahí había sido enviado para su preparación. Y la primera iglesia que Pablo ministra después de su preparación, la primera iglesia ministerial es Antioquía, la misma iglesia que él persiguió.
Pero tanto la iglesia de Antioquía como Pablo y Bernabé entendían la unidad y la armonía que había de haber entre los nuevos convertidos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Si una persona entra por una iglesia, están otros saliendo por otra. Y se animan a decirle a los pastores: mire, si esa familia viene, nosotros nos vamos. Si ese hombre viene a la iglesia, nosotros nos vamos. ¿Por qué? Porque quizás en la vida pasada tuvieron una experiencia, quizás no tan dura como la que tuvieron los hermanos de Antioquía, por la persecución que Saulo, ahora Pablo, les había provocado. Y tenemos que perdonar, hermanos. La unidad y la armonía del Espíritu va a hacer que ese aceite sane las heridas más profundas, como Dios estaba sanando las heridas, hermanos, porque salir al exilio, salir siendo perseguidos y saber que uno de los nuestros fue asesinado, provoca heridas profundas. Pero Pablo dijo: una cosa hago, ciertamente olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Y la iglesia de Antioquía tenía una visión y tenían que olvidar lo que quedó atrás. Y dice que Pablo permaneció mucho tiempo ahí, y dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Un año pasó Pablo enseñándoles a ellos. No sé sobre qué les enseñaba Pablo, pero cuando Pablo predicaba y enseñaba, todos eran bendecidos porque ya habían olvidado. Hay gente que no olvida, ministros que no olvidan. Yo ya no pertenezco a esta asociación porque hace 10 años alguien dijo algo, hace 10 años, y no perdonamos. Y lo peor es que arrastramos a la iglesia con ese sentir y no hay armonía. Y por eso es que el óleo no fluye, hermanos. Y dice ahí la Biblia: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Y llegaron la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la mano de Dios, miren, hermanos, qué precioso eso. Porque la mano del Señor estaba con ellos. Si la mano de Dios no se mueve en tu vida, por eso Pablo dijo: ¿quién es Apolos y quién es Pablo? Son servidores, pero el crecimiento viene de la mano de Dios. Si la mano de Dios no se mueve en una iglesia, no van a suceder. Fue la mano de Dios la que se movió en la casa de Jairo. Fue la mano de Dios que se movió en la casa de Obed-Edom, por eso Dios lo bendijo. Fue la mano de Dios que se movió en la iglesia primitiva, en Hechos. Y es la mano de Dios la que tiene que moverse en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia. Pero esta iglesia aprendió a perdonar y aprendió a vivir juntos en armonía. Y podían perdonar a Pablo y podían perdonar cualquier ofensa. Y si nosotros queremos atraer el aceite y el óleo, hermanos, tenemos que vivir unánimes juntos en armonía. En esta oportunidad, que Dios te bendiga y que te siga dando más luz y más revelación con relación al consejo maravilloso que encontramos en la palabra de Dios. Ella nos enseña a vivir, nos enseña a tener una sana convivencia entre iglesias, entre familias, entre ministerios, y todos somos hermanos. A mí me gusta ese coro que cantábamos desde pequeño: no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Dame la mano, dame tu corazón, que somos hermanos. Si detrás del Calvario estás tú, somos hermanos. No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario está Él. Dame la mano y mi hermano serás. Y vivamos para ayudarnos los unos con los otros. Dios les va a dar gracia y les va a dar esa habilidad
para que todos crezcamos en Cristo Jesús y un día puedan decir, verdaderamente son discípulos, porque se aman los unos a los otros, y puedan decir, los alabo en esto que veo, porque veo que cada día están creciendo en unidad y en armonía. Que Dios les bendiga, y si quieres conocer más acerca de este tema, puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, y si quieres escuchar la repetición de este mensaje, puedes seguirnos en www.elenfoquebiblico.com o nos puedes seguir en nuestra página de Facebook, El Enfoque Bíblico. Que Dios te bendiga y que traiga mucha unidad a la vida de tu iglesia y de tu ministerio y de tu familia. Y sobre todo, el óleo del Señor. Te presentamos el programa Enfoque Bíblico. Enfoque Bíblico es un programa que busca encontrar respuestas concretas y profundas del diario vivir, enfocadas en los principios eternos de la palabra de Dios, para poner cimientos sólidos para nuestras familias, para que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente como el que Dios diseñó y encontrar la plenitud de vida.